Hola, mi nombre es el Dr. Luis Antonio Lara Mejía, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología en el Departamento de Oncología Torácica. Yo soy médico oncólogo con alta especialidad en oncología torácica y el día de hoy voy a platicar con ustedes cómo diagnosticar un cáncer de pulmón. Sabemos bien que en la actualidad el cáncer de pulmón continúa en ascenso tanto en incidencia como en mortalidad, particularmente en pacientes como en América Latina, como México, donde afecta a una población cada vez más joven, predominantemente en mujeres. Sin duda en este escenario el neumólogo es cada vez una parte más importante en la cadena diagnóstica del cáncer de pulmón, donde el tiempo que se tiene desde la sospecha diagnóstica hasta el diagnóstico patológico y molecular es fundamental para los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. El neumólogo se enfrentará a 3 escenarios clínicos principales. El primero es la detección de los nódulos incidentales, que a raíz de la implementación del tamizaje en cáncer de pulmón, este escenario será cada vez más frecuente, en donde se hará un diagnóstico en etapas más tempranas. Particularmente en este escenario clínico quisiera enfatizar la necesidad de realizar un estudio de PET-CT con 18-fluorodeoxiglucosa en pacientes con nódulos pulmonares mayores a 8 milímetros o equivalentes a una categoría de LONGRADS 4 o 5. Estos nódulos también pueden ser de dimensiones de 268 milímetros cúbicos, en donde el PET-CT tendrá la utilidad no solo de establecer el metabolismo y así aumentar la sospecha de malignidad en los pacientes, sino también de permitir establecer cuál es la condición de la enfermedad mediastinal y sobre todo descartar una posible extensión extratorácica, aunque no sería lo más frecuente en este grupo de pacientes. Establecer el mejor instrumento para el diagnóstico, para ello hay 3 puntos principales que quisiera mencionar. Uno son las condiciones del tumor, donde tanto la localización como el tamaño del mismo impactará en optar entre una broncoscopía o una biopsia con aguja de corte guiada por tomografía. El segundo punto a considerar son las condiciones propias del paciente, donde hay que tomar en cuenta tanto las comorbilidades, como por ejemplo en el caso de un paciente con patología pulmonar, un paciente con enfisema, en donde no será el mejor método diagnóstico el realizar una biopsia guiada por tomografía por el alto riesgo de neumotórax, por poner un ejemplo. En este punto quisiera dejar bien en claro que en todos los pacientes se requiere un diagnóstico prequirúrgico adecuado para una toma de decisión terapéutica oncológica. Probablemente la excepción sea en aquellos pacientes con etapa clínica 1A, donde podría omitirse un diagnóstico prequirúrgico por el alta sospecha diagnóstica y optar por una resección amplia con un análisis transoperatorio para evaluar si es necesario una posterior lobectomía o alguna cirugía con mayor extensión. Aquí recalcar que recientemente se publicó un ensayo clínico aleatorizado que establece la seguridad de realizar resecciones amplias en aquellos pacientes con lesiones periféricas menores a 2 centímetros sin evidencia de enfermedad en otro sitio. Otro escenario clínico son los pacientes con lesiones tumorales de mayores dimensiones, donde la utilidad del PET-CT aún cobra mayor relevancia, por la mayor probabilidad de afección mediastinal en este escenario clínico. En este escenario, la broncoscopía con EBUS toma una utilidad importante por la posibilidad de que en un mismo tiempo tengamos tanto un diagnóstico como establecer el estado de la enfermedad mediastinal, que será determinante para el tratamiento oncológico posterior. Y por último tenemos a aquellos pacientes en donde es evidente por los estudios de imagen la presencia de metástasis, que en nuestro país continúa siendo el escenario clínico más frecuente en más del 80% de nuestros pacientes. En este escenario es viable realizar una biopsia del sitio más accesible. Este puede ser tanto de la lesión primaria como de la lesión metastásica. Es importante recalcar, hay un escenario clínico particular en donde podría haber una lesión única en donde se recomienda tomar una biopsia tanto del sitio primario como del sitio de metástasis única. Como último punto, quisiera hacer énfasis de que independientemente del método seleccionado para realizar el diagnóstico, es indispensable que se obtenga la mayor cantidad de tejido. En la actualidad tenemos al menos 11 alteraciones genéticas con medicamentos dirigidos, por lo que se ha vuelto indispensable contar con el suficiente material para establecer un diagnóstico molecular completo. Si bien la secuenciación de próxima generación ha permitido establecer un diagnóstico de las 11 alteraciones en una misma prueba, sabemos bien que esta es una prueba en la que hay un acceso limitado en nuestro país, por lo que en muchos casos se tendrá que realizar una prueba para PCR para algunas alteraciones, como por ejemplo EGFR,
y realizar estudios de inmunistoquímica por separado, por ejemplo, para la detección de alteraciones en ALK o ROS1. En ocasiones, obliga a realizar más de un procedimiento invasivo para la obtención del material. En resumen, es recomendable realizar el diagnóstico de manera oportuna, eligiendo el método con el que se tenga una buena experiencia y acceso en el centro donde nos desempeñemos, con la finalidad de establecer en el menor tiempo posible el tratamiento más eficaz que impacte de manera más favorable en la supervivencia de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Soy el Dr. Luis Antonio Lara Mejía y en pantalla aparecerán mis datos por cualquier duda o pregunta posterior. Si deseas saber más, te invitamos al 81º Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero esta información haya sido de utilidad.